Muy buenas noches, mi nombre es Jefferson David Jaramillo, soy estudiante del programa profesional en deportes. Esto es un video para todos los presentes, un saludo también para el profesor y todos los asistentes. Esto es un video para el 28 de noviembre del 2020. Em, la presentación es para la relación entre la enfermedad del Parkinson y el ejercicio y los posibles beneficios que se llegan a realizar por medio de la actividad física. Una pequeña introducción del Parkinson. El Parkinson es una enfermedad del cerebro de modelo degenerativo. Eh, Se habló primero, se describió en 1817 y aquí se le da el nombre por James Parkinson. Es una enfermedad que afecta sobre todo la motricidad y el desarrollo del movimiento. ¿Cuáles son las causas o alguna causa puntual sobre esto? No hay una causa puntual sobre eso, no hay un factor que diga por esto se da, sino que se dan conocidos por una parte hereditaria. Esto significa que alguna alteración genética se provoca en esta enfermedad. En los años 50 se ha llegado a observar que también pasa aparentemente por causas externas, como por ejemplo medioambientales. Esto se llega a suponer que puede ser tóxicos, como por ejemplo la industria agraria, que ha provocado una cierta intoxicación en el agua a los trabajadores que están en estas industrias, lo cual es lo que puede llegar a dar lo que provoca participar pues de esta enfermedad. Una de las características o la sintomatología que se llega a presentar en estos pacientes es el temblor, y en casos más graves viene siendo la parálisis o la invalidez. Esto prácticamente todo se desarrolla por un trastorno del movimiento, lentitud, los movimientos son demasiado cortos que provocan alteraciones, como por ejemplo en la acción de la escritura, en la alteración de simplemente de marchar o caminar. Eh, una de las alteraciones que se llega a dar y que es muy delicada es el equilibrio. Además, habitualmente se ha encontrado que hasta se han llegado a dar síntomas de rigidez en las extremidades. Entonces, a lo largo de la enfermedad, a lo largo de la vida de estas personas, después de los 20 años, tristemente pueden llegar a dar y a padecer de demencia. Eh, Entonces, aquí se va a dar una relación entre el ejercicio físico y la terapia para los pacientes o las personas que están con esta enfermedad del Parkinson. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Provocar que haya unos efectos positivos en el desarrollo de las capacidades físicas condicionales. Como lo habíamos mencionado ahorita, son factores importantes, como por ejemplo la marcha, el equilibrio, la coordinación y el estado de ánimo, mejorando así la capacidad de vida de esta población. Entonces, estos pacientes tienen una escala o tienen unas características que se les da una clasificación o unos cinco estadios, del 0 al 5. Se llegan a dar que en la fase uno son síntomas leves, en una persona hay una que se le afecta una parte del cuerpo, como por ejemplo el temblor de una mano. Entonces es una característica unilateral. La fase número 2 son síntomas moderados y que comienzan a afectar ambas partes del cuerpo. Entonces son bilaterales, factor bilateral. La fase 3 son síntomas moderados, pasan a ser más severos, aparecen las dificultades para caminar en línea recta o mantenerse de pie. Aquí es donde se le da una observación que es fundamental, el equilibrio, y estas que son las más afectadas y de mayor relevancia. En la fase 4 se va direccionado hacia mayor dificultad, generalmente cuando se presenta mayor rigidez.
hay más lentitud de los movimientos y que son más evidentes, se producen más seguido. La fase 5 son síntomas, todos los síntomas que acabamos de mencionar son más severos, se necesitan de mayor cuidado en estos pacientes. Aquí es donde entra la mayor determinación, que es una sobrevivencia misma de ellos. ¿Por qué? Porque en casos más extremos se llega a dar la invalidez total. En años anteriores, para mitigar esta enfermedad, tenían dos opciones, las quirúrgicas y las farmacológicas. Pero que en estos años que han pasado se ha estado implementando el ejercicio como un tratamiento alternativo. Y asimismo va encaminado como un tratamiento de bajo costo, dado que estos anteriores tenían percusiones o efectos secundarios a largo plazo y que esto da a aclarar como una mejor condición física. Pero por medio del ejercicio hay un aumento de las capacidades funcionales. Una de las pautas para el programa del ejercicio es que debe realizarse a pacientes que deben de estar entre la fase 1 y fase 3. En el artículo, en el artículo, en el artículo mencionan que debe haber una clasificación que se les llega a dar entre 1 a 3.5. Entonces eso viene siendo entre moderados a severos. ¿Por qué? Porque esta población, porque están a mayor disposición para los ejercicios que se van a proponer ahorita y que les voy a mencionar por medio de una máquina y por medio de 3 test. Tristemente aquí se llega a descartar a los pacientes 4 y 5. ¿Por qué? Por los riesgos de caída en estos pacientes que son de graves complejidades. Bueno, entonces aquí entramos en materia. Aquí desde el artículo es aplicación de un programa de ejercicio físico coordinativo a través de un sistema MOD-MED en personas mayores diagnosticadas de enfermedades de Parkinson moderado y severo. ¿Cierto? Bueno, entonces aquí determina los efectos de un programa de ejercicio, el sistema MOD. El sistema MOD es este aparato que se utiliza para la medición y el trabajo físico por movimientos cíclicos por revoluciones por minuto, tanto en tren inferior como tren superior, brazos, manos y piernas. Entonces, antes de todo esto, se llega a dar pues se tiene que dar unas valoraciones por medio de un fisioterapeuta que va a estar todo el tiempo, que va a estar ahí, ¿cierto? Se toma la altura, el peso, importante pues que en la medición sean descalzos y con ropa ligera, el índice de masa corporal, porque todo esto tienen que estar, todos estos datos son importantes para los resultados también. Bueno, aquí entramos más en detalle. Se escogieron 4 personas ya diagnosticadas con la enfermedad de Parkinson. Como les había mencionado, estos estaban entre un estadio igual o superior a 3.5, máximo 4. Esta escala se llama Hoven and Yer y que no presentan ninguna patología incompatible con la práctica del ejercicio. O sea, solamente tienen la enfermedad del Parkinson, no más, no tienen otras enfermedades. Entonces se descartaron a otros pacientes. Bueno, fueron 2 hombres, 2 mujeres, con la característica de moderado a severo. Bueno, entonces aquí tenemos las características de cada uno, ¿cierto? Esto es importante para antes de la primera semana de la sesión, que ahorita vamos a desglosar más. Bueno, ahora sí, entramos en detalle. Estos participantes, antes de los procedimientos que se van a realizar con el aparato, con el MOD-MED, se les hicieron estos 3 test, antes y después de la intervención. Estos participantes
como lo podemos ver, son tres test. El 30 Second Chair Stand Test, A Foot Up and Go y el Time Up and Go. Estos dos últimos son muy parecidos, ya lo vamos a mencionar. El 30 Second es una valoración de fuerza de las extremidades inferiores. ¿Qué es lo que hace? Mide la cantidad de veces que el paciente se sienta y se levanta de la silla con las manos pegados al pecho, por lo que da un número para la fuerza que se presenta en el paciente. Es decir, es el número de la cantidad de sentadas completadas en 30 segundos. En 8 Fots, aquí se llega a dar un equilibrio dinámico, donde el participante tiene que levantarse de una silla. A diferencia del normal, no es con apoyo, sino que con esta población se les coloca un reposahombros si le podemos mencionar, o donde pues colocamos los codos. Consiste en que recorre una distancia de 2 metros con 44 centímetros hacia un cono, dar la vuelta en dicho cono, volver a la posición inicial y sentarse en el menor tiempo posible. El Time Up and Go también es muy parecido. La diferencia es que es un metraje, le toman el tiempo simplemente. Es una prueba especialmente que indica medir la movilidad y la valoración de riesgos de caídas en las personas de mayores. Lo mismo, consiste en dar la vuelta en dicho cono o en una línea, ¿cierto? Y volver a la posición inicial y sentarse en el menor tiempo posible. Estas valoraciones se llegan a dar por un aparatico que tenían a disposición. Se llama el Viva. No vi otra referencia al aparato. Solamente vi esta. Solo utilizan los deportistas de alto rendimiento para lo que les permite, por medio de este dispositivo inalámbrico, de la detención de la inercia de establecidos que se dieron en el laboratorio del umbral 4 y el umbral 5. Es un dispositivo que incluye la medición de estos factores, el riesgo, y hasta le puede calcular cuál es el aproximado de tiempo que puede llegar la persona. Entonces lo utilizaron con estos 4 pacientes. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito más en materia de cómo se hizo. Bueno, entonces, una vez que se haya hecho el test inicial de estos 3 que acabamos de mencionar, entonces empieza la dosificación de estos pacientes. ¿Qué es lo que hace? Es un entrenamiento que se desarrolla 2 veces por semana. Muy claro dejaron que siempre entre ambas tiene que haber mínimo 2 días de descanso. Entonces la duración de este programa fue de 13 sesiones, un total de 7 semanas. Entonces recordemos que en la semana 0 les hicieron este test, ¿cierto? Estos 3 tests. Y en la semana 8, una vez culminada la semana 7, le hicieron nuevamente estos 3 tests a estos 4 pacientes. Entonces, ¿qué hacen ahí? Siendo cada sesión de 21 minutos. El programa de coordinación constó de 12 fases. Y en la cual de estas fases lo dividieron en 2, un trabajo activo y un trabajo pasivo. Entonces en los trabajos pasivos utilizaban el MET, el aparato. Entonces, que en la primera semana realizaban 1 minuto por 40 revoluciones, ¿cierto? Trabajo de minuto, todo el tiempo, 40 revoluciones por minuto seguido. Los 2 minutos, 1 minuto por la segunda semana, 1 minuto por 40 revoluciones por minuto. La tercera semana, 90 revoluciones por minuto, cada 2 minutos. Y así sucesivamente hasta llegar a las 12 con 50 revoluciones por minuto. ¿Por qué cambiaban tanto las variaciones? Porque en las fases activas habían 4 veces, en la cuarta semana eran 4 minutos con 5 marchas. Siempre eran 5 marchas, ¿cierto? 5 marchas.
y cada uno con 1 minuto. El máximo fue el de 10. Listo. Listo. Aquí los resultados de estos pacientes fue muy positivo. Fue el 100% de la asistencia a todas las sesiones programadas sin falta. No hubo ninguna dificultad durante las sesiones o no se generaron ninguna caída o riesgo de caída. Siempre había un acompañamiento de un fisioterapeuta. Aquí haremos un análisis de esta tabla, ¿cierto? En el análisis de la tabla muestran los resultados obtenidos en el pre y el post de la intervención de cada uno de los pacientes. En cuanto al equilibrio dinámico y la fuerza de los miembros inferiores, se concentraron mucho en los miembros inferiores. En la prueba se evalúa la fuerza de los miembros inferiores por todas estas semanas. Esta intervención demuestra que hay un porcentaje en la mejora en un 40% en el paciente número 4. ¿Cierto? Vale acá, ¿cierto? Hay una gran mejora, mírala aquí. Y los hombres, en lo que es paciente 1 y paciente 2, ¿cierto? Se han mantenido en el mismo valor, ¿cierto? En el mismo valor. Mientras que en la paciente 3 ha sufrido un desmejoramiento. ¿Sí o no? En el tren inferior. Un desmejoramiento, un empeoramiento del 10%. Bueno, entonces, en cuanto al equilibrio dinámico, se han presentado mejoras para los pacientes 2, 3 y 4. Ahora aquí. 2, 3 y 4. ¿Sí o no? Mire la diferencia. Listo. Bueno, respectivamente, mientras que el paciente 1, tristemente sí muestra un empeoramiento, pues, pero no es muy significativo. En el paciente 1 mostró un empeoramiento, pero a pesar de esto mantuvo los valores iniciales de la prueba, de los 30 segundos. Lo que puede ser considerado positivo debido a la naturaleza progresiva y neurodegenerativa de la enfermedad del Parkinson. Entonces aquí entramos en una discusión. Aquí entran en una discusión en el artículo. Es un sistema facilitador, o sea, es fácilmente trabajado con los pacientes en una escala del 1 a 4 máximo, en 3.5 a 4, ¿cierto? Se llega a dar una mejora de la fuerza de los miembros inferiores, sobre todo se demostró en el paciente 4, ¿cierto? En el paciente 4. Hablo aquí, en el paciente 4, que pasó de 3 a 5, ¿cierto? A pesar de que el paciente 3 tuvo un declive, ¿cierto? Considerable, pero aún así la mejora en el aspecto de la fuerza es positivo en los miembros inferiores y en la efectividad de la velocidad, o sea, respondía a todos los movimientos cíclicos en la máquina. Bueno, entonces, en el equilibrio dinámico se han presentado mejoras entre los 4 de 3 a 4 pacientes evaluados. Las mejoras en el equilibrio dinámico puede ser un resultado en el aumento de la eficiencia de dopamina. Bueno, una cosa que se había mencionado, se había olvidado mencionar, es que la sustancia química, la dopamina, participa en múltiples funciones cerebrales. Entre esos tenemos que mencionar el aprendizaje, la memoria, la motivación y la recompensa ante un estímulo placentero. Esto puede reforzar las conexiones dentro del cerebro y por lo tanto inducir a las mejoras de la movilidad. Se toman los dos aspectos de fuerza y equilibrio. Como lo habíamos mencionado, produce cambios en la conectividad funcional y en la activación cerebral
que son similares a los efectos de los medicamentos antiparkinsonianos. Como les había mencionado, la opción para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson también puede ser por, por farmacológica. Bueno, entonces aquí hay una apreciación personal. Como lo habíamos mencionado antes, se tuvo que clasificar solamente con los pacientes en el estadio 1 y 3, máximo 4. Pero ¿qué opción se podría llegar a dar con los pacientes de estado 5? Aquí es donde yo digo, entonces se tendría que considerar antes de que haya una afectación a largo plazo, como por ejemplo lo habíamos mencionado, invalidez total. Entonces, ¿qué se debe hacer? Trabajar con esta población antes de que lleguen a este estado tan crítico y que donde la supervivencia, como lo habíamos mencionado ahora, no sea afectada y que por lo menos tengan un poco más de probabilidades de sobrevivencia y que no sufran lo más crítico que ahora es la demencia. Entonces eso es una apreciación personal. Tranquilamente se puede hacer trabajo con estos jóvenes, con estas personas de adultos mayores con enfermedad de diagnosticados con la enfermedad del Parkinson. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias pues por la asistencia a este video y muchas gracias a todos ustedes. Espero que tengan una excelente tarde.